Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Scarlett Johansson demanda a Disney por un supuesto incumplimiento de contrato al estrenar la película de Viuda Negra tanto en cines como en su plataforma de Disney Plus. Las razones son las siguientes. Esta noticia que se ha visto bastante en los medios actualmente de comunicación, tenemos que traer causa de lo siguiente. Supuestamente, Scarlett Johansson alega que ha habido un incumplimiento por parte de Disney de su contrato en el cual decían que la película se iba a lanzar de forma exclusiva en las salas de cine, por cuanto su sueldo se basaba en gran parte en el funcionamiento de taquilla de cómo la película iba a funcionar. No obstante, tenemos que precisamente, según la noticia, decían que Scarlett Johansson ya se iba oliendo de que a lo mejor esta película no solamente se iba a estrenar en los cines, sino que también se iba a estrenar a través de su plataforma de streaming de Disney Plus, e intentó comunicarse, por como nos dicen aquí, con el abogado precisamente de Marvel, Dave Cangaluzzi, en el cual le decían una serie de emails en la que el abogado le prometía que efectivamente pues, que la película se iba a realizar en exclusiva a través de los cines y que en caso de que se modificara, pues previamente se consultaría con ella. Es por ello que todo el revuelo se ha generado por un supuesto incumplimiento de contrato. Ahora bien, ¿es de verdad o ha habido de verdad un incumplimiento de contrato? Para ello os he traído precisamente el PDF con la demanda en la cual vamos a entrar un poquito en detalle y ya veremos si efectivamente ha habido o no efectivamente este incumplimiento del que se está alegando. Si nosotros vamos a la demanda, sobre todo en el primer apartado que va a ser como una introducción de los hechos, tenemos que en ningún momento se dice de que haya el término de exclusivo dentro del contrato, sino que al contrario se dice que había o que se habían intentado asegurar de que hubiera una promesa de que este estreno de esta película se llevará a cabo pues a través de los cines y no a través de la plataforma de Disney Plus. Eso es una cuestión que se tendrá que debatir por cuanto si una promesa que está plasmada en una serie de correos tiene la fuerza para poder modificar un contrato en el cual las partes hayan firmado y si esto se podría considerar como que efectivamente ha habido una modificación de los términos y condiciones del mismo o no. También el debate se va realmente a versar sobre una cláusula concreta en la cual no dice que exclusivamente se vaya a presentar esta película a través de los teatros, sino que hay un término que utilizan que no deja del todo claro saber si efectivamente se puede entender como que era una presentación en exclusiva. Y esto sería si vamos al apartado 21 de la demanda. Precisamente en el apartado 21 enseña o nos muestra simplemente la cláusula en la que se quieren basar para decir que ha habido un incumplimiento de contrato, por cuanto dicen que la presentación de la misma deberá realizarse en White Theatrical Release. Y aquí el debate es que quieren decir que esta White Theatrical Release significa Exclusive Release. Pero esto, como podemos ver, no es literalmente que esté diciendo que sea un estreno en exclusiva, sino que se va a entender pues de que puede precisamente realizarse a través de los cines. Así que el debate va a versar sobre la interpretación de esta cláusula en concreto, así como si precisamente esos correos que se mandaron entre las partes, si podían tener la fuerza o la carga suficiente para establecer que efectivamente había una modificación real del contrato. La verdad que veremos próximamente cuál será la respuesta por parte de Disney con respecto a esta demanda, así como también podremos ver qué será la respuesta precisamente del tribunal de si efectivamente se puede considerar que ha habido un incumplimiento de que por parte de Disney con respecto a la actriz Scarlett Johansson o no. Veamos a ver lo que nos pasa en los siguientes meses. Tras la aprobación de la Directiva de la Unión Europea 2019-790 sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, se debía proceder a transponer esta normativa al derecho interno, lo cual debía de haberse realizado, según nos indican en Torrent Freak, el 7 de junio de este año.
Sin embargo, esta directiva no se ha transpuesto en plazo por 23 Estados miembros que se enfrentan ahora a un posible procedimiento sancionador, entre ellos España. Esta no es la primera vez que España se enfrenta a un procedimiento sancionador por no transponer a tiempo las directivas de la Unión Europea en ámbitos tan relevantes como en este caso el copyright o anteriormente, y como ya comentamos, en materia de protección de datos, cuando no transpuso a tiempo la Directiva Europea de Protección de Datos en materia penal, lo cual le supuso una fuerte sanción, además de, a tanto alzado, multa diaria hasta que la transposición se realizara, lo que al final nos acabó costando a todos los españoles casi 20 millones de euros. Pues bien, ahora lo que sucede es que se debe de transponer esta directiva de copyright. Destaquemos cuál es el punto más controvertido de esta directiva. La nueva directiva, aprobada en marzo de 2019, requiere que se implementen medidas para la transposición del denominado en su momento artículo 13 y actualmente artículo 17 de la directiva de copyright, que supone que las plataformas, como por ejemplo podría ser YouTube, deberán o bien obtener licencias antes de que se publique el contenido protegido por copyright en sus plataformas, o bien establecer sistemas de control que supongan que el contenido protegido se controle automáticamente y no llegue a ser publicado. Imaginemos, por ejemplo, que una persona copiara tal cual esta noticia, la descargan en su ordenador y la subiera a YouTube en un canal propio. Pues bien, YouTube, salvo que hubiera obtenido una licencia de nuestro programa, debería establecer, según esta directiva, un mecanismo para evitar que esto suceda. Como ya hemos comentado, YouTube ya ha establecido una serie de checks previos, pero son de carácter... se informa a la persona que está realizando la subida de que el contenido puede ser infractor y debe de autorizar la subida, marcando que está autorizado, que existe una excepción en este caso. El mecanismo que se debe de adoptar no significa que toda medida o toda subida de contenido que se dé que pueda contener copyright deba ser automáticamente bloqueado. Efectivamente, Alemania ha adoptado un sistema que ha sido muy celebrado porque ha establecido medidas para prevenir el bloqueo automático excesivo de usos menores de copyright. Imaginemos, por ejemplo, el uso en parodia, el uso a título meramente referencial, etc. Pues bien, la mayor controversia sobre este mecanismo de cumplimiento de la directiva es cómo se va a regular esta garantía para los titulares de derechos de copyright, puesto que si se establece una censura previa automatizada, hay un gran riesgo de que se afecte a la libertad de expresión, puesto que un algoritmo puede cometer errores y proceder a flaguear o a marcar como contenido inapropiado y borrar de la plataforma contenido que realmente es una crítica sana, que contiene elementos de copyright a efectos de referencia, por ejemplo, o que directamente no es contenido infractor por ser paródico o por cualquier otro motivo. En el caso de la normativa alemana, se establecen excepciones que suponen que el contenido sería presumiblemente autorizable y que son o bien que el contenido que se sube tenga menos de un 50% de contenido protegido por copyright de un tercero, en cuyo caso no se puede bloquear automatizadamente y en su caso deberá de revisarse caso por caso. En segundo lugar, que la subida esté en combinación, por ejemplo, tengo una música de fondo que está protegida por copyright, pero el contenido del vídeo no versa sobre esa música, sino que simplemente, por ejemplo, la tengo de fondo, en cuyo caso la subida no sería eliminada directamente y simplemente pues habría que actuar a posteriori. Y en tercer lugar, los usos menores, por ejemplo, un uso a título de referencia de una obra en la que simplemente aparece el fotograma en el que se muestra la obra durante unos segundos porque la estamos comentando. En esta posición del derecho alemán en la transposición de la directiva ha sentado las bases de cómo se está transponiendo en otros países, aunque existen ciertas diferencias en las que no nos vamos a extender. Lo que queremos destacar en esta noticia es que la Comisión ya ha iniciado el procedimiento oficial por infracción del deber de transponer la directiva frente a los 23 países que no han cumplido la fecha límite de junio para la transposición de la directiva de copyright. Entre ellos, como decimos, está España, entre otros.
el hecho de que no se haya comunicado a la Comisión que se estén adoptando medidas para la transposición ha supuesto que la Comisión haya lanzado cartas formales de notificación de la iniciación del procedimiento. ¿Qué supone esto? Supone que ahora los Estados miembros tienen 2 meses para realizar alegaciones sobre los motivos del retraso o, en su caso, las acciones que se están realizando para la implementación de la directiva por medio de la transposición al derecho nacional. Si bien las cartas nos indican que mantienen un tono gentil, no impiden que se esté iniciando un procedimiento que suponga que, si no se dan unas razones adecuadas o no se produce la transposición en este periodo de 2 meses, lo más probable es que se proceda por la Comisión a elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto puede suponer la imposición de sanciones, como ya hemos comentado que sucedió en el caso de la Directiva de protección de datos de carácter personal en materia de prevención de delitos y persecución de los mismos. Como recordamos, 20 millones de euros nos costó casi 20 millones de euros el no haber traspuesto a tiempo la directiva, y esperamos que en este caso las autoridades españolas se den más prisa y cumplan con sus deberes y eviten que esto suponga un mayor coste para los ciudadanos. ¿Puede un pintalabios ser una marca? Pues para ello tendremos que ver la sentencia del Tribunal General del 14 de julio, en el cual nos dirá qué requisitos se tienen que dar para que un pintalabios pueda llegar a ser marca. El conflicto versa entre la marca Guerlain así contra la WIPO, y veremos a continuación qué es lo que ha ocurrido. Si nosotros vamos a los hechos, vemos que el 17 de septiembre de 2018 la solicitante Guerlain quería registrar la siguiente marca tridimensional, que se trata de este pintalabios que podemos ver aquí. Los productos para los cuales se solicitaban eran para los de la clase 3 de la clasificación de Niza. No obstante, tenemos que el examinador denegó el registro de dicha marca por considerar que faltaba carácter distintivo, y que consideraba que para valorar también el artículo 7.3, es decir, a la adquisición de la distintividad a través del uso, lo haría una vez que la decisión fuera definitiva. Precisamente por esta resolución fue por la cual el solicitante decide presentar un recurso ante las salas de recursos. El 2 de junio de 2020 tenemos que la primera sala de recursos considera que efectivamente tenía razón la examinadora, por cuanto consideraba que dicha solicitud carecía de castrante distintivo, por cuanto decía que la forma o la presentación de dicha marca no difería de la forma en la que tradicionalmente se suelen presentar dichos productos, y por lo tanto no reunía los requisitos necesarios para ser considerada marca. Es por todo esto que precisamente Guerlain decide presentar una demanda contra la resolución impugnada y asegurar que efectivamente su marca sí que contiene carácter distintivo. Lo que hay que destacar de la sentencia es lo siguiente: los apartados 40 y 41 nos viene a decir que, por ejemplo, que el criterio de distintividad siempre va a ser o difiere completamente del criterio de originalidad y de novedad, por cuanto precisamente son criterios completamente diferentes. Ahora bien, el hecho de que un artículo de prensa viniera a decir lo novedoso o exitoso que llegara a ser este pintalabios no quería decir que por ello iba a tener o estar dotado de carácter distintivo. Asimismo, en el apartado 42 también viene a analizar uno de los alegatos de la parte, en la cual viene a decir que el hecho de que el aspecto o la forma tenga un cierto resultado, o sea, de una manera bastante agradable, no quiere decir que por ello vaya a adquirir automáticamente distintividad acorde al artículo 7.1.b. No obstante, sí que nos viene a decir en su apartado 43 que no se puede excluir automáticamente, que puede tenerse en cuenta, entre otras cosas, en la medida que puede servir para demostrar que dicha forma se aparta efectivamente de la forma significativa de las normas o costumbres del sector en cuestión de por cómo produce un efecto visual o del objeto e inusual a los ojos del público pertinente. Una vez analizados los dos argumentos por parte de la solicitante, el Tribunal General viene a valorar precisamente los argumentos realizados por parte de la Sala. Y si bien la Sala considera de que sí, que lo habitual en la presentación de este tipo de productos suele ser la forma cilíndrica, tal y como señala el Tribunal, no es la única, por cuanto, como se ha podido ver, hay otras formas que también pueden haber dentro del sector del pintalabio.
Asimismo, también el tribunal viene a recordar que el hecho de que cuando nosotros estamos hablando de las normas o costumbres de dentro del tipo de producto, no podemos limitarnos a aquello que estadísticamente ha sido lo que más usualmente ha visto el consumidor, sino que tiene que analizar todo aquello a lo que esté acostumbrado a ver. Es decir, si el pintalabios de forma cilíndrica ha sido lo más usual, pero también ha habido otras presentaciones del mismo, no se puede limitar solamente a dicho campo, sino que tiene que analizarse todo aquello a lo que el usuario pueda acceder dentro del mercado. Asimismo, también nos viene a decir en dicha sentencia, que también remarca, el hecho de que dentro de un sector en el cual haya diferentes formas o diferentes variantes, no quiere decir que por el hecho de que de repente se presente una nueva forma se deba de automáticamente categorizar como una variación de lo mismo. No se puede realizar ese juicio de manera preconcebida. Y es precisamente el tribunal que, al llegar a la conclusión y viendo todas las pruebas aportadas, que considera que precisamente la forma que tiene este pintalabios, la cual se asemeja de alguna manera a la presentación de un barco con una parte delantera o de un carrito de bebé, que precisamente lo considera que tiene suficiente distintividad y por lo tanto puede ser o puede cumplir la función esencial de una marca, que es la de poder identificar los bienes y servicios de una empresa. Por ello, considera que la interpretación realizada por la primera sala no es correcta y le dota de carácter distintivo a esta marca. La verdad que es bastante interesante en este sentido, por cuanto analiza de manera bastante exhaustiva cómo debemos interpretar cuando estamos hablando de una marca tridimensional. También lo que hemos señalado anteriormente del tema de que cuando estamos analizando lo que es usual o costumbre dentro de un sector en concreto, que tenemos que tener en cuenta todas las variantes que haya posibles, asimismo como que el hecho de que si hay una nueva forma no la podemos decir o catalogar automáticamente como que es una variante de esas formas que se han solido presentar. Es esto lo que debemos remarcar de la presente sentencia. Espero que hayan disfrutado y que le echen un vistazo cuando puedan para leerla. En boca de todos está la sanción que ha recibido Mercadona por su sistema de reconocimiento facial. En efecto, se le ha impuesto una multa de 2,5 millones de euros en un auténtico tortazo en toda la cara por el sistema que ha establecido para el reconocimiento facial de personas que habrían cometido delitos y tendrían una orden de alejamiento. En este sentido, hay que destacar que más bien parece que el defensor del Mercadona frente a la agencia sabía que esto tenía poco recorrido y ha hecho lo que ha podido para defender la posición de Mercadona, puesto que realmente no se sostienen muchas de las alegaciones que hace. Pero partamos de lo más básico y hagamos una revisión muy rápida, puesto que se trata de una resolución de 113 páginas. Simplemente recordemos que lo que se produce es que Mercadona alega que existen un gran número de procesos judiciales en el que se dictan muchas resoluciones a favor de Mercadona o bien a favor de personas vinculadas a Mercadona, como podrían ser mujeres víctimas de violencia de género que trabajan en Mercadona y que dan lugar a que exista una orden de alejamiento o bien de la persona o bien una prohibición de entrada en el local, y que para poder cumplir esta resolución resulta necesario, según Mercadona, el realizar el control biométrico de la totalidad de las personas entrantes por medio de reconocimiento facial para determinar si están o no en la base de datos de personas que tienen una orden de alejamiento. Pues bien, lo que viene a suceder es, en primer lugar, que se debe de determinar si la captación de datos en tiempo real con sistema de reconocimiento facial es o no una acción legítima. Y Mercadona sostiene que puede realizar esta acción por razón de estar sometido al principio de autorización por interés público, o sea que la base legitimadora es el interés público. En este sentido, sin perjuicio de que luego la agencia se manifieste sobre esta cuestión, recordemos que el interés público es una base legitimadora reconocida en el Reglamento General de Protección de Datos, que se permite cuando resulta necesario el tratamiento para el cumplimiento de una misión de interés público, o bien el ejercicio de derechos de poderes públicos conferidos al responsable. Cabe discutir si el que no se cometan delitos frente a Mercadona, por ejemplo el robo de sus materiales, es algo que se realiza en interés público, lo cual yo dudo mucho. Y por otro lado también si es necesario, es decir, parece que, como más adelante dice
la resolución de la agencia, Mercadona confunde lo que es la utilidad de la medida, que posiblemente es muy útil, con la necesidad, puesto que existen otras medidas menos gravosas, como por ejemplo sería el reforzar la seguridad, y dado que se trata de órdenes de alejamiento uno a uno, es decir, no se le prohíbe a la persona acceder a todos los centros de Mercadona, sino únicamente a aquel en el que ha venido cometiendo delitos, porque está más cerca de su domicilio, por ejemplo, o porque en él trabaja la mujer víctima de violencia de género con la que tiene una orden de alejamiento, lo normal es formar a las personas de seguridad sobre quién es esta persona que tiene una orden de alejamiento para evitar su entrada en el local, y esto parecería en principio que es igualmente útil sin conllevar el tratamiento automatizado de las facciones de cientos de miles de personas con carácter biométrico. Pues bien, recordemos que además nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales exige que para que se pueda aplicar esta base legitimadora de interés público debe de derivarse de una competencia atribuida con norma de rango de ley, y esta no existe, y Mercadona tampoco la alega, lógicamente porque no existe. Simplemente parece dar por hecho, según la propia agencia reconoce posteriormente, que existe legitimación cuando no parece que haya un motivo que justifique tal legitimación. Pasemos a ocuparnos de otros elementos clave de esta resolución. Así, en primer lugar, además de la legitimación, se afirma que es la única medida capaz de solucionar este problema. Ya he mencionado otra solución así a bote pronto que se me ocurre, y entiendo que Mercadona tiene muchos más recursos que yo para pensar otras posibles soluciones, y indica que es necesaria, idónea, eficaz y proporcional. Y no parece justificar de una manera muy clara por qué es proporcional tratar los datos incluso de menores que acceden al local y las facciones biométricas de todas las personas que acceden al local para el cumplimiento de una resolución judicial. Y además alega de manera sorprendente que no se lesionan los derechos de otros sujetos porque no hay tratamiento de datos porque se produce en 0,3 segundos. Lógicamente, la agencia posteriormente rechaza esta posición porque es que el hecho de que haya tratamiento de datos no depende de la duración del tratamiento, y de hecho el hecho de que dure 0,3 segundos no evitaría un perjuicio si posteriormente se cotejara, pensemos, para evitar la entrada de personas que no tienen recursos económicos. Por citar un ejemplo, el hecho de la duración del tratamiento no tiene ninguna relación con si hay o no tratamiento o con su carácter más o menos lesivo. No tiene por qué haber una relación proporcional siquiera. Por otro lado, Mercadona llega a alegar, que ya es el colmo de lo sangrante, que el patrón facial de una persona que se extrae por datos biométricos, recordemos que lo que se realiza es una toma de una fotografía del cual se extrae un patrón que luego se coteja con otras fotografías para identificar a la persona, entiende que no es un dato personal, por lo que no necesita base legal para su tratamiento. Prácticamente entra en la definición por defecto de dato personal, por lo cual resulta muy chocante esta afirmación, puesto que un dato personal es aquel relativo a una persona identificado o identificable, y el patrón precisamente lo que sirve es para identificar a la persona, con lo cual por defecto se trataría de un dato personal. Pero bueno, esta es una de las alegaciones que realizan los cónsules de Mercadona, que como ya digo parece que estaban entre la espada y la pared y no sabían que no tenían mucho más que alegar. Sobre las alegaciones que realiza Mercadona, viene a decir la agencia que no se observa una excepción entre las contempladas en el artículo 9.2 del reglamento que legitime el tratamiento de datos biométricos. Recordemos sobre este punto que los datos biométricos que sirvan para la identificación de las personas físicas tienen la condición de categorías especiales de datos conforme al Reglamento General de Protección de Datos y Normativa de Desarrollo. Así, el artículo 9 del reglamento recoge el tratamiento de categorías especiales y se refiere a los datos biométricos dirigidos a identificar de una manera unívoca a una persona física. Respecto de este punto, conviene destacar que, por tanto, solamente serían en principio datos biométricos protegidos como categorías sensibles o especiales de datos aquellos tratamientos que suponen un cotejo
uno a varios, no uno a uno. Esto lo veremos con más detalle al final porque la resolución también entra a mencionar cuál es la doctrina actual sobre esta cuestión. Esto supone que un tratamiento uno a uno, como una autenticación en la que en mi móvil, por ejemplo, solamente se graba mi huella digital y solamente se coteja si lo que se está poniendo es mi huella digital y no se compara con ninguna otra base de datos, no supondría un tratamiento de categoría especial, sino únicamente un tratamiento de datos ordinario. Además, se destaca que la Mercadona realiza preconstitución de prueba para la excepción del 9.2 a los efectos de poder tratar datos biométricos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la resolución judicial permite de una forma genérica, según Mercadona, la implantación de una medida de seguridad que alcanza la totalidad de los ciudadanos, no solamente al condenado, sino también para el resto de ciudadanos afectados por el sistema. Y entiende la mercantil que lo que se está realizando existe una falta de legitimación y lo que se está realizando es preconstituir prueba, en su caso, para la reclamación frente a la persona que está accediendo al local ilegítimamente, pero que no existe una legitimación para ello, como hemos visto anteriormente. De hecho, se viene a destacar que la doctrina de la Audiencia Provincial de Barcelona, entre otras, declara que hay que respetar todos los derechos, como es obvio, de los condenados, incluyendo en este caso el derecho a la protección de datos, de manera que la preconstitución de prueba, por ejemplo, el uso sistemático de medios de este estilo para tratar de determinar si está incumpliéndose el delito, no estaría autorizado de una manera genérica. Y en este sentido, Mercadona realiza una interpretación extensiva de lo que le permite la medida de seguridad. También hay que destacar que, como hemos dicho, se confunde utilidad con necesidad. La medida es muy útil, pero no es necesaria, hay otras posibilidades. Ya hemos visto que el patrón de la persona es por defecto un dato personal, puesto que permite caracterizarlo de forma unívoca. Y así lo dice también la Agencia Española de Protección de Datos. Y por otro lado, se alegaba curiosamente que la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial, según Mercadona, permitiría en el futuro y consideraría que es conforme a la normativa el adoptar medidas como las de Mercadona, pero es que el propio reglamento lo niega. El propio borrador de propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial prevé que las prácticas para la inteligencia artificial destinadas a la identificación biométrica a distancia en tiempo real, en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley, están prohibidos. Quedan prohibidos, salvo cuando se use para alguno de los siguientes objetivos. Búsqueda de posibles víctimas de delitos, por ejemplo, niños desaparecidos o secuestrados, personas secuestradas, o bien para la prevención de una amenaza que debe ser sustancial e inminente y para la vida o la seguridad, no simplemente para los bienes de Mercadona, como sería en el caso de una persona que ha realizado robos reincidentes. Y finalmente para la detección, localización, identificación o enjuiciamiento de un autor sospechoso que se encuentra en una situación pues ha sido condenado a pena privativa de libertad o existe una orden de detención, que en este caso no sería el caso, puesto que la persona ya ha sido enjuiciada y lo que existe es una orden de alejamiento. Por tanto, no se cumpliría ninguna de las excepciones, ni siquiera del borrador que se alega por Mercadona, el borrador de reglamento de inteligencia artificial. Finalmente, Mercadona, también sorprendentemente, alega la inexistencia de elemento subjetivo de culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entiende que no existe un juicio de culpabilidad por el que se le puede imponer una sanción. Pero es que en este caso Mercadona está actuando con un claro dolo eventual. Es decir, lo que está realizando es asumir la posibilidad de que se produzca la infracción, es decir, el tratamiento de datos de personas que no son responsables de ningún tipo de delito de manera totalmente desproporcionada y sin ninguna base legitimadora para el tratamiento no del condenado, sino de los datos de terceros. Se está asumiendo, este riesgo porque se pretende una finalidad última, en este caso atrapar a las personas que actúan contra una orden de alejamiento y por tanto existe más bien un dolo indirecto en el sentido de que se asume como una consecuencia necesaria de lo que se pretende realizar. El hecho de que no haya sido consciente de que esto era infractor no impide la existencia de elemento subjetivo de culpabilidad, porque basta con que sea consciente de que está realizando las acciones objeto de la sanción, como sería tratar los datos de personas terceras sin haber realizado una actuación suficientemente diligente para asegurarse de que está legitimado.
Y finalmente, pues por todo lo anterior, se viene a imponer la sanción de 2,5 millones de euros, pero hay que destacar que también sobre esta cuestión de la identificación por medio de patrones biométricos se realiza una aclaración sobre cuándo el tratamiento de datos biométricos es un tratamiento de categoría especial, como ya he mencionado anteriormente, y se viene a definir lo que es la identificación biométrica y lo que es la verificación o autenticación biométrica. La identificación biométrica, como hemos dicho, sería un tratamiento de categoría especial del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, mientras que la verificación o autenticación biométrica no lo sería, sería un tratamiento de datos personales de carácter ordinario. La Agencia Española de Protección de Datos ha convocado los premios Protección de Datos de 2021 en 6 categorías, todas ellas destinadas a promocionar las buenas prácticas en la protección de los derechos de los ciudadanos. El plazo de presentación de las candidaturas en todas las modalidades vence el 21 de noviembre. Las distintas categorías tienen enfoques diversos y así, en primer lugar, tenemos un premio de emprendimiento en protección de datos personales denominado Ángela Ruiz Robles, dotado con 3.000 euros y en el que en su caso el jurado puede proponer la concesión de un accessit dotado con 1.500 euros. Tiene por objeto el premiar el desarrollo de una actividad empresarial o servicio creativo innovador con impacto social en relación con la protección de datos. En segundo lugar, tenemos un premio a las buenas prácticas en el sector público y también en el sector privado dirigidas a una mayor protección en Internet de la privacidad de las mujeres supervivientes de violencia por razón de género. En este caso, lo que se busca es valorar especialmente aplicaciones o guías o cualquier otro mecanismo que sirva para prevenir la violencia de género en Internet, tanto entre menores como entre las personas adultas. El premio, de nuevo, es de 3.000 euros y en este caso se prevé directamente un accessit de 1.500 euros siempre y cuando el ganador sea una persona física o bien se trate de una entidad privada, puesto que si se trata de un ente público, el premio consiste en una mención honorífica. A continuación tenemos un premio a la proactividad y buenas prácticas en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Y lo que se busca es premiar la implantación de buenas prácticas en empresas, asociaciones y fundaciones del sector privado, así como del sector público. En este sentido hay que tener en cuenta que el premio es honorífico, si bien lógicamente el prestigio que otorga el haber obtenido un reconocimiento por la propia Agencia Española de Protección de Datos en el estar actuando de forma proactiva y ser un ejemplo de buenas prácticas en el cumplimiento de la normativa, tiene, en mi opinión, para una empresa privada más valor que un posible premio de 3.000 euros. A continuación tenemos el Premio de Protección de Datos de Comunicación de 2021, que está dirigido a trabajos periodísticos de medios y profesionales de la comunicación que difundan y promuevan los principios de protección de datos entre los ciudadanos o las organizaciones. En este sentido, es consciente la Agencia Española de Protección de Datos de la importancia de que a los ciudadanos les llegue el conocimiento de lo relevante que la privacidad es para ellos, como único mecanismo para que la privacidad y el respeto de este derecho sea mayor, puesto que a mayor exigencia haya en la ciudadanía, mayor respeto habrá por todos los actores que intervienen en el mercado. Y finalmente tenemos el premio de buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos para un uso seguro de Internet por los menores. No es desconocido que el Internet, aparte de sus múltiples beneficios, tiene múltiples riesgos, puesto que la interconexión total supone una fuerte exposición de la que los menores muchas veces no son conscientes, especialmente por razón de la permanencia frecuente de aquello que publican o que se filtra por cualquier motivo, de manera que se establecen el actuar de una manera proactiva en la formación de los menores resulta necesario. La Agencia Española de Protección de Datos quiere dotar un premio de 3.000 euros para las buenas prácticas y proyectos realizados por centros educativos y, por otro lado, para el compromiso de personas, instituciones, organizaciones y asociaciones públicas o privadas en el impulso y difusión del uso seguro por Internet de los menores. En este caso, el galardón es honorífico. Y finalmente tenemos el premio de investigación Emilio Aceb, que incluye un premio de 3.000 euros y otro de 1.500 euros en concepto de accessit,
y que reconoce aquellos proyectos y trabajos realizados en el contexto de la investigación científico-técnica relativos a la privacidad y la protección de datos de carácter personal con el fin de promover la garantía y libertad de las personas en cuanto a la gestión o la soberanía de sus datos. El plazo, como decíamos, vence el 21 de noviembre, por lo cual hay todavía mucho margen para poder concurrir y si estáis en condiciones de hacerlo, lo recomendamos encarecidamente, puesto que estos premios tienen un marcado carácter prestigioso y por tanto siempre resulta beneficioso obtenerlos y además es muy útil para la mayor difusión de aquellos trabajos o iniciativas que impulsan este derecho importante de privacidad